Muy buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Laura Sofía García, Diana Lucía de Los Ángeles y Manuel Alejandro Varela. El día de hoy vamos a hablar del artículo de Byung-Chul Han y su último trabajo llamado La desaparición de los rituales. Esperamos les guste. El artículo trata de una entrevista en la que buscaban comprender las ideas y opiniones de Byung-Chul Han con respecto a su libro en el que define los rituales como acciones simbólicas que generan una comunidad sin necesidad de comunicación. Y en su contraparte plantea que en el mundo actual predomina la comunicación sin comunidad. Él considera que la interconexión y la digitalización trae consigo consecuencias graves en la dimensión social de la persona, acabando con ese aspecto y sentando el ego como único propósito dentro de la virtualidad, aumentando el aislamiento, la adoración y la celebración personal. Él sostiene que tenemos que inventar nuevas formas de acción que vayan más allá del ego, del deseo y el consumo para crear comunidad sin necesidad de volver al pasado. Él describe al mundo como algo crecientemente alejado de los rituales y rechaza la interpretación de las prácticas capitalistas y burocráticas como formas de ritual. Nos pone ejemplo los templos religiosos católicos que, a pesar de que no sea creyente, disfruta de los cánticos, las celebraciones y la solidaridad que lo hacen olvidarse de sí mismo y vivir la sensación de comunidad, pues hoy en día les damos un uso útil a las cosas que cuando no nos sirven las desechamos. Los rituales son repetitivos, pero no se tratan de rutinas que nos impulsan a buscar estímulos, sino de actos vivificadores, como volver a leer un libro que nos encantó, porque según el autor, la vida intensa solo actúa como reclamo del neoliberalismo, no sino consumo intenso. La violencia que el ser humano ejerce contra la naturaleza se está volviendo contra él, con mucha más fuerza. En eso consiste la dialéctica del antropoceno. En la llamada era del ser humano, el ser humano está más amenazado que nunca. En las órdenes de caballería europeas, el objetivo principal no era matar al adversario. El honor y el valor también eran importantes. En la guerra con drones, en cambio, lo fundamental era matar al enemigo, que es tratado como un criminal. Después de la misión, a los pilotos de los drones se les hace entrega de solemne de una tarjeta de puntuación que certifica cuántas personas ha matado. No pretendía decir que en las guerras del pasado fuesen mejores que las actuales. Él responde: es batir de alas de Dios, Eros. Los acariciaba cada vez que daba un paso significativo en el pensamiento y se atrevía a una aventura en un terreno inexplorado. La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto enorme no solo en términos sanitarios o económicos, sino también en nuestra subjetividad compartida. En apenas unos días, la noción de la biopolítica se ha vuelto muy intuitiva. La crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los rituales. Ni siquiera está permitido darse la mano. La distancia social destruye cualquier proximidad física. La pandemia ha dado lugar a una sociedad de la cuarentena en la que se pierde toda experiencia comunitaria. Él dice: el verdadero pastel se compone de bacterias y virus, que amenazan con atravesar cualquier superficie frágil e incluso reconquistarla en cualquier momento. La pandemia es la consecuencia de la intervención brutal del ser humano. Los efectos del cambio climático serán más devastadores que la pandemia, por el miedo y el resentimiento. La comunidad no se define necesariamente por la exclusión del otro. También puede ser muy hospitalaria. La comunidad es la que acopla las derechas esta vacía de contenido. Por eso encuentra su sentido en la negación del otro en forma extranjera. Cada uno se produce y se representa a sí mismo. Todo el mundo practica el culto, la oración del yo. Por eso digo que los rituales producen una comunidad sin comunicación. Él responde: cuando me dejo embriagar por los cánticos, la música del órgano y el aroma de incienso, me olvido de mí mismo, de mi ego, y experimento una hermosa sensación de comunidad. La sensación de vacío es precisamente la que activa la comunicación. Una tesis muy sugerente de su libro es que los rituales permiten que los valores de una comunidad se asimilen corporalmente. Plantea que en cambio vivimos en una sociedad de las pasiones marcadas por el culto narcisista a la autenticidad, donde lo único que cuenta es la sinceridad de nuestras emociones. Precisamente en la crisis del coronavirus, en la que todo se desarrolla por medios digitales, echamos mucho de menos la cercanía física. Todos estamos más o menos conectados digitalmente, pero le falta la cercanía física. Los seres humanos somos volátiles por naturaleza, seres dependientes del contacto. Y sobre una sociedad que dictamina el orden bajo normas, la armonía es la utopía que esperamos alcanzar sin mucho esfuerzo. Pero, ¿qué necesitamos para lograr dicha armonía? Ni el dinero ni los bienes cubren lo suficiente. En cambio, los valores que están en las conexiones que hacemos son parte fundamental de nuestra prevalencia. Cosas como la empatía, el lenguaje y la comunicación nos hacen humanos. Y el compartirlos mediante el contacto los hace aún más valiosos.
pues no solo nos hace presentes, sino que nos convierte en un escenario de felicidad para sentir la cercanía, pues somos las conexiones que creamos a lo largo de nuestra vida. Creemos que el autor valora este tipo de conductas, pues enaltece las manifestaciones corporales que se han ido perdiendo con otras dinámicas que enaltecen el yo, más no la comunidad. Y no solo las redes sociales son culpables de este cambio. Si bien son un eje importante que representó un antes y un después en nuestra comunicación, fuimos nosotros los que cambiamos la manera en la que nos relacionábamos y desadaptamos la ritualidad de nuestra vida y los contactos que hacían parte de ella. El contacto nos hace humanos, nos refresca y sobre todo nos convierte en una manifestación plena de sentimientos. Esta lectura dejó en claro que si bien como individuos debemos ser importantes para nosotros mismos, la comunidad nos adiciona unas libertades que nos impulsan a coexistir, a reproducir lo bueno, ya que en sociedad desarrollamos impulsos que marcan nuestras conductas, que se rigen por la empatía o el amor, y no hay nada más puro que eso. Es así que nuestra conducta está establecida sobre un cúmulo de cambio y hay alteraciones, porque escoger a aquellos que conozcan nuestra psique es un diagnóstico que disipa nuestra libertad, pero nos acerca a construir un universo totalmente nuevo, uno que se hace grande en sociedad y que nos permite conocer otros mundos totalmente diferentes. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de agrado este trabajo y también que tengan un buen día. Hasta luego.